Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos encontramos nuevamente aquí para seguir con la serie de estudios de cada martes. Yo sé, no es lo mismo porque no nos podemos reunir con nuestras respectivas células, pero como dicen por ahí, al mal tiempo buena cara. Las restricciones que tenemos son por nuestro bienestar, así que aprovechamos esta oportunidad de poder compartir los estudios por estos medios. Entonces vamos a continuar. Hoy vamos a ver el estudio número 11 de la serie Grandes Personajes de la Biblia, y el personaje que nos toca estudiar en esta noche es el apóstol Pedro. Vamos a hablar un poquito acerca de este gran hombre de Dios, este hombre que llegó a ser usado poderosamente por Dios. Y el título de la lección es Pedro, un hombre transformado. Pedro, un hombre transformado. Voy a leer en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a hacer una oración. Dios, ponemos en tus manos nuestras vidas para que tú mismo, Señor, nos hables. Señor, esta palabra es la que transforma corazones. Si la entendemos, es más fácil que haya un cambio en nosotros, Señor. Y no solo queremos entender la palabra, sino entender lo que necesitamos cambiar. Ayúdanos, Espíritu Santo, para sacar provecho del estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, repito, la lección de hoy se titula Pedro, un hombre transformado. Si yo le preguntara a usted, mencióneme alguno de los beneficios de ser evangélico, de conocer a Cristo, seguro usted me va a dar una lista y muy probable no me mencione una que es importante, que es la que vamos a ver hoy. Tal vez usted me diga, que Dios le perdona los pecados, es correcto. Otro beneficio, que podemos ir al cielo, correcto. Que ya somos librados de la condenación, correcto. Todo eso está bien. Tal vez dice que uno cambia su vida para bien, que mejora muchas cosas, todo eso está bien. Pero hay un tema, hay un aspecto que lamentablemente no muchos le hemos dado valor, y tiene que ver con la transformación personal. No solamente Dios nos comparte el Evangelio para que no nos vayamos al infierno y para que tengamos acceso al cielo, sino para que en este tiempo, mientras vivimos aquí en la tierra, como el apóstol Pablo diría, mientras vivimos en este cuerpo, podamos experimentar el poder transformador de Dios. Yo he visto a lo largo de mi vida cristiana a personas que desde que llegaron a los pies de Cristo tuvieron un cambio, ¿no? Al principio tuvieron un cambio, especialmente si traían una vida bastante desordenada, de vicios. Se notó el cambio porque ya no volvieron a tomar o a bailar y ese tipo de cosas. Pero luego como que llegan a un punto donde hay un estancamiento, como que la persona se conforma y dice, ya dejé mis vicios y por lo tanto ya estoy bien. Ahora sí, aprende lo que hacen los cristianos, a ir a la iglesia, se aprende los coritos, aprende a orar, tiene un ministerio y con eso se conforma. Y lo que se ve hoy por hoy es mucha gente en la iglesia, muchos cristianos, que no experimentan una transformación en su carácter. O sea, si se quedaron en los primeros años con un carácter, por decir, agresivo o impaciente, pasan 10 años, siguen la iglesia, pero la impaciencia no ha cambiado, o ese carácter violento no ha cambiado. Yo he visto eso, y tal vez analice si ese es de pronto su caso. Los que son más nuevos no han podido ver eso, porque no ha pasado mucho tiempo, pero de paso aproveche esta palabra para que usted no caiga en el error que han caído muchos cristianos, en creer que el evangelio solo es para librarlo del infierno y llevarlo al cielo. Eso sí es así, pero también el evangelio tiene un poder que es para transformarme y quitar de mí todo lo negativo, todo lo que afea mi forma de ser. Si es agresivo, eso puede ser transformado por el poder de Dios. Si es una persona envidiosa, si tiene amargura, si es una persona que de los que no se deja de nadie, todo ese tipo de cosas pueden llegar a ser transformados. Vamos a verlo siguiendo el ejemplo de Pedro. Pedro, un hombre bastante con muchas fallas, de verdad que cuando Cristo lo alcanzó a él,
se ve que tenía muchos problemas, incluso ya después de que empezaba la vida cristiana, ya andaba con Jesús, con los 12 apóstoles, hacía algunas cosas que era de verdad muy carnal, muy feo en él. Pero él sí experimentó el poder transformador de Dios y poco a poco fue dejando de ser el tipo agresivo, apresurado, acelerado, como decimos ahora, hasta llegar a convertirse en un hombre tan sabio que llegó a ser el líder principal de la iglesia después de que Cristo se fue al cielo. Y había miles en esa iglesia. Para que él haya tomado ese lugar es porque se lo ganó, y se lo ganó bien ganado. No se lo dieron de pronto porque era bravo, se lo dieron porque él era uno de los que reflejaba el poder de Cristo en su vida. Su vida fue transformada. Pedro, un hombre transformado. Entonces, uno de los beneficios más importantes de la vida cristiana, aparte de los que ya he mencionado, es poder ser transformados a la imagen de Jesucristo. Poder ser cada día más parecidos a Él. En convertirnos en nosotros en personas buenas, personas muy sensatas, con mucho carisma, con gracia delante de Dios y delante también de las personas. El testimonio de Pedro sirve para comprobar que no importa los defectos que una persona pueda tener, no importa eso. Si esa persona quiere, dos cosas, si la persona quiere y dos, si la persona le pide a Dios, permite que Dios le ayude, puede llegar a ser transformada hasta convertirse en un instrumento, un vaso de honra en las manos de Dios. Vamos a ver entonces primero cómo era Pedro, para que se dé cuenta. Algunos van a decir, yo estoy mejor que Pedro, y yo creo que sí. Pedro era, pero muy desagradable, muy fea su forma de ser, pero Dios lo transformó. ¿Cómo era Pedro? Bueno, primero, su profesión era un hombre pescador, eso no es ningún problema, como cualquier otra profesión, así que no hay problema allí. Él y su hermano, tal como lo leímos acá, y su hermano Andrés, juntos el mismo día, en el mismo acto, fueron llamados por Jesús para dejar el mundo de la pesca y convertirse en discípulos de Jesús. Ellos vivían en una ciudad llamada Betsaida. Esa era una ciudad marítima, una ciudad que estaba en la playa, como en nuestro caso, digamos Pedernales, Esmeraldas, Mantas. Era una ciudad junto a la playa, por lo tanto una ciudad pesquera. Ese era el contexto en el que vivían Pedro y su hermano Andrés. El nombre, originalmente el nombre de él era Simón. Ese fue el nombre de la casa, el nombre que le pusieron a él, Simón. Sin embargo, cuando Jesús empezó a tratar con él, lo empezó a conocer, le cambió el nombre. Algo que ya hemos mencionado en la iglesia, lo hemos dicho muchas veces, y recientemente en una de las prédicas lo explicaba. En la cultura judía, no importa el nombre original que le ponían. Si la persona, conforme iba creciendo, daba muestras tenía alguna característica sobresaliente, para bien o para mal, el nombre le era cambiado. O sea, le ponían como un sobrenombre que se apegaba a cómo era la persona. Entonces, el nombre Simón no le calzaba a Pedro con su carácter. Por eso cuando Jesús lo conoce, se da cuenta que Simón, bueno, era el nombre de él, pero no era el más apropiado. Y Jesús le cambia el nombre y le pone a él Cefas. Cefas. Eso en idioma arameo. El idioma materno de Jesús, el idioma que él aprendió desde bebito, desde chiquito en su casa, hablar, era el arameo. Pero luego, conforme iban creciendo, todas las personas de ese tiempo tenían que hablar, para poder desenvolverse, tenían que hablar dos idiomas. El arameo, en el caso de los judíos, que era el idioma de ellos, pero también el idioma griego, que era el idioma del imperio que en ese tiempo gobernaba. Entonces, aunque gobernaban los romanos, pero los romanos habían adoptado el idioma griego. Ellos se quedaron con el idioma del emperador anterior, del gobierno anterior, y entonces ellos mantuvieron el idioma. Entonces, ¿qué pasó? Jesús hablaba arameo, porque era el idioma de ellos, de su mamá, de su casa, y hablaba griego porque era el idioma que se hablaba con la gente. Para ir al mercado, para ir a cualquier lugar, hablaban griego. Entonces, en el idioma materno de Jesús, en arameo, el nombre que le puso es Cefas. Y cuando hablaba en griego, el mismo equivalente de la palabra Cefas era Pedro. Los dos, o sea, Cefas y Pedro, significan piedra pequeña. ¿Por qué le puso Jesús ese sobrenombre, ese apodo?
Todos entendemos una piedra como es. ¿Qué representa una piedra? Algo duro, algo rústico, algo que golpea. Si usted le lanzan una piedra, la piedra duele y depende, si le dan en la cabeza, le rompen la cabeza. Entonces, Jesús le pone a Pedro piedra pequeña porque era como diciendo, así eres tú, eres duro, eres implacable, no te da pena decirle a alguien lo que tienes que decirle. Ese era Pedro. Entonces, eso significa, ¿no?, su nombre que fue cambiado. Por eso en la Biblia, en algunos casos, Jesús mismo le decía a Simón Pedro. Ahí le estaba diciendo los dos nombres, el nombre y el sobrenombre. Simón Pedro, piedra pequeña. La tradición, este es otro dato estamos aprendiendo sobre Pedro, la tradición afirma que Pedro murió crucificado. Hubo una palabra profética que Jesús le dio de cómo iba a morir. Le dijo que, bueno, que mientras era joven él se podía atender, él se podía cuidar, pero dijo, llegará el tiempo cuando otros te ceñirán a ti. Y allí inclusive algo le mencionó allí acerca de la muerte, de que iba a ser como crucificado. Y sí, dice que lo iban a crucificar tal como Jesús, pero él se negó. Él dijo, no soy digno de que me crucifiquen como mi maestro. En ese caso aceptó que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque él dijo, no quiero ser igual a Jesús. Lo de él fue diferente, un acto como de humildad. Pero la tradición dice que él murió crucificado. Son detalles para aprender un poco acerca de este personaje. Ahora vamos a ver los defectos más horribles, más feos de Pedro. Obviamente antes de ser transformado por el poder de Dios. Pedro era un hombre agresivo. Vamos a ver en Juan 18:10. San Juan 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, andaba por ahí armado, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Andaba con una espada y se enojó por algo que este hombre hizo. Y los comentaristas dicen que no fue la intención cortarle la oreja. Quiso cortarle la cabeza. Solo que parece que el hombre cargaba algún tipo de protección o casco y el machetazo obviamente ya no le dio directo a la cabeza, se resbaló y le alcanza a volar la oreja. Como quiera, sea que haya intentado, dice no, fue directo a la oreja, pero eso no lo hace cualquiera. Eso es alguien agresivo, pero en gran manera. Ese era Pedro. Imagínense, cuando Jesús empezó a conocer, yo hubiera dicho, creo que me equivoqué con ¿cómo voy a llamar a mi grupo a un tipo agresivo? Póngase a pensar si Pedro no hubiera cambiado su carácter agresivo y le hubieran puesto pastor de la iglesia, con ese carácter agresivo. Qué miedo, ¿no es cierto? Ser colaborador de la iglesia de Pedro. Llegaba tarde a la reunión, no estaba ahí cumpliendo el ministerio, capaz que sacaba y le daba un planazo por lo menos, ¿verdad? Entonces, menos mal que él fue transformado. Pero mire, era un tipo agresivo. Otra cosa negativa en Pedro, él era alguien cobarde. Eso es un poco contradictorio porque se supone que si era agresivo, supuestamente los agresivos son bravos. Ellos a todo mundo le quieren pegar, ellos hasta el policía le quieren pegar. ¿Sabe qué? Eso es curioso. Yo conozco a personas que son así, bravos, ellos no se dejan de nadie, pero a veces tienen miedo a cosas que no deberían temerle. A veces oyen los truenos y se asustan, se quieren meter debajo de la cama. A veces por cosas tan simples. Yo recuerdo a alguien que era así muy bravucón, que no le tenía miedo a nadie ni a nada. Y en una ocasión le tocó, por algo de una denuncia, le tocó presentarse a declarar. Era una cuestión de verdad que daba no sé qué, pero temblaba. Y la esposa le daba agüitas allí para tranquilizarlo. Vaya, no se preocupe, que no va a pasar nada. Usted no es culpable, usted solamente va a hablar allá. Pero el bravo, el que no le tenía miedo a nadie, estaba allí que no podía casi ni pararse. Agüita de valeriana le estaban dando porque tenía tantos nervios. Eso es curioso. Y ese era Pedro. Por una parte era el agresivo, el que cualquier cosa y reaccionaba. Pero por otra parte era cobarde. ¿De dónde decimos esto? En Mateo 26, no lo voy a leer por el tiempo, pero usted lo puede revisar. Mateo capítulo 26, del 69 al 75, tenemos el pasaje allí donde Pedro le niega a Jesús.
estaban todos los enemigos de Jesús. A Jesús ya lo habían atrapado, ya lo llevaban a la crucifixión. Y Pedro empezó, como dice la Biblia, a seguir de lejos. Andaba por allí mirando a ver qué le iban a hacer a Jesús. Y en lo que andaba por ahí siguiendo de lejos, una muchacha, lo identificó y dijo, este era uno de ellos. Y él dijo, no, seguro se equivocó. Yo no soy, me está confundiendo, yo no soy. Pero este era el que había dicho que él no tenía miedo a nada, para que diga, sí soy, ¿y cuál es el problema? Sí soy discípulo, ¿no es cierto? Es lo de esperar para un tipo que era así, supuestamente que no tenía miedo. Mentira. Ese día negó 3 veces a Jesús. Alguien más por ahí también dijo, Él es, yo lo conozco, Él se parece. Dijo que no, hombre, yo no sé quién es Él, yo no lo conozco. Y dice la Biblia que inclusive con maldición, o sea, con palabras, con insultos, con palabras sucias, dijo algo así como, yo no conozco a ese, como para demostrar que de verdad Él no era. Y ese era el Pedro agresivo. Entonces, qué feo, mira hasta allí, solo con esos 2 defectos, yo creo que nadie hubiera querido tener en su grupo de líderes a alguien como él, un agresivo por una parte y luego un cobarde. ¿Qué más? Era un hombre apresurado para hablar, de esos que hablan, sueltan la lengua y después se dan cuenta de lo que han dicho. Y a veces terminan ofendiendo, terminan haciendo tonterías y cosas y medias. Pedro fue el que apresuradamente le dijo a Jesús, Maestro, yo estoy dispuesto, si es posible, a morir contigo, pero no te voy a dejar, nada te va a pasar, yo iré contigo. Rapidito hablaba. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, Pedro, en otras palabras, mide tus palabras, no te emociones tanto, Pedro. Tú me vas a negar, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Así que, Pedro, cuida lo que dices, no hables emocionalmente, apresuradamente. Pedro tenía ese otro defecto, entonces agresivo, número 1, número 2, cobarde, número 3, apresurado para hablar. No sé hasta aquí, hasta esta parte del estudio, si usted ya empieza a identificar, dice, yo creo que me parezco a Pedro, tal vez en lo cobarde, o tal vez alguien dice, sí, en lo explosivo, en lo fosforito, como decimos nosotros, ¿no? Medio le dicen una cosa y rápido, ya está allí, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa contigo? O tal vez lo de acá, apresurado para hablar. Creo que en ese grupo estamos más personas, o están más apresurados para hablar. Mete la lengua donde no debe, habla lo que no y después se avergüenza y dice, ay, creo que hablé de más. No sé si le pasa a usted que tiene alguien que está le diciendo, ¿por qué dices eso? A veces uno ya es grande y la pareja, la esposa, el esposo tiene que estar ahí sosteniendo, no hables, ten cuidado con lo que dices, no te metas en problemas. No digas eso que no debes decir. Ese era Pedro, apresurado para hablar. ¿Qué otro defecto tenía? Bueno, este más que defecto, pero era una barrera de todas maneras, es que la Biblia dice que era un hombre del vulgo. Más tiene que ver con que no era educado, no tenía estudios, pero aparte el contexto en el que él se desenvolvía lo hacía una persona bastante vulgar. Obviamente allí con gente igual de su misma... de su mismo ambiente, ¿verdad? Gente de la pesca, y parece que tenía ese lenguaje normal de gente que no conoce a Dios, porque no es por el hecho de no estudiar, hay gente que no ha ido a la universidad, no han terminado el colegio y son muy cultos, muy respetuosos. Así que de ninguna manera estamos diciendo que el que no tiene un título profesional es ignorante, no. Hay gente que no ha ido a la universidad y se han autoeducado, o han aprendido por lo menos valores como el respeto, el buen trato a los demás, y son personas muy respetables. Así que no es eso. Pero en el caso de Pedro, venía de un contexto así, de mucha vulgaridad. Yo recuerdo donde yo crecí, el ambiente donde yo crecí era así. Con el grupo de amigos que jugábamos, la vulgaridad, la mala palabra para cualquier cosa, hasta en broma, cuando estaban entre los muchachos allí, no estaban peleando, en una conversación normal, y para todo era la mala palabra, palabras muy sucias, muy feas. Y Pedro venía de un contexto así. Imagínese eso, un hombre sin educación, con malas costumbres, era un problema, ¿no? Todo eso en Pedro. ¿Qué más? Era un tipo complicado. Otro defecto más. Vamos a ver, ese sí quiero leerlo en Juan 13:3. San Juan, capítulo 13, versículo 3 al 8.
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Esa historia la conocemos bastante. Jesús estaba comiendo, de pronto se levanta y empieza a lavarle los pies a los apóstoles. Y dice, y empezó a enjugarlos con la toalla con la que Jesús estaba ceñido. Entonces llegó donde Pedro, ya le fue lavando a los demás y llegó el turno para lavarle los pies a Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le dice. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, en el tono calmado de Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. O sea, en otras palabras, Pedro, es una enseñanza, es una lección, tranquilo, déjame nomás, ¿ya? Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Mire, los demás, todos habían dicho, bueno, tal vez se incomodaron, yo me imagino, híjole, qué vergüenza, qué cosa que el maestro me esté lavando los pies, porque no se me ocurrió a mí, mejor yo le hubiera lavado a él. Yo no sé qué pensaban, pero como quiera los demás, todos se dejaron. Llegan donde Pedro y rápido chistó. A ver. ¿Cómo es eso que me vas a lavar? Y Jesús le dice, Pedro, tranquilo, después lo vas a entender. Si Pedro hubiera sido de esas personas que son chéveres, ¿no? A todo dar, hubiera dicho, bueno, la verdad es que no entiendo, pero maestro, si tú me dices, está bien. Nada. Dice, no me lavarás los pies jamás. Ni pienses que me voy a dejar lavar los pies. Ese era Pedro, complicado. Le respondió Jesús le responde y le dice, mira Pedro, si no te lavare, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Ya se molestó Jesús. No, bueno, pero le habla firmemente, ¿no? Le dice, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, prácticamente quedas descolado del grupo, quedas excluido. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, entonces ya se asustó, ya vio la cosa seria, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, báñame si es posible. El típico acelerado, ¿no? Jesús le dijo, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo que no todos estaban limpios, refiriéndose a Judas, que andaba muy manchado su corazón. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ya vino la aplicación de la enseñanza de Jesús. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y bueno, les empieza a explicar allí de cómo tenían que ser una característica de los hijos del reino el servicio. Pero nota a Pedro cómo era, complicado. Todos los demás tranquilos. Llega donde Pedro y hace todo un show ahí. Todo que no, que sí. Cuando le dice Jesús, entonces no tienes parte conmigo, bueno, entonces báñame. Tampoco así, Pedro, no tengo que bañarte, no tienes que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que estoy haciendo, ya les voy a explicar. Ese era Pedro, complicado. Otro defecto muy feo es que se dejaba usar por Satanás. En Mateo 16, 22 y 23 lo vemos allí a Pedro que estaba, según él aconsejándole a Jesús, maestro, no subas a Jerusalén porque allá te pueden hacer daño, no, están buscándote a ti tus enemigos, no vayas. Y Jesús sabía que parte del plan de Dios era eso, tenía que llegar allá, tenía que ser entregado en manos de todos estos pecadores para que lo crucificaran, porque así era, sin muerte no había nada, no había plan de redención. Entonces Jesús identifica a Satanás, que era el que lo estaba usando a Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás. Mire, acelerado, hecho el bravo, era cobarde, era vulgar, era complicado y encima el diablo lo usaba facilito y él ni cuenta se daba. No tenía discernimiento. Ese era Pedro. Creo que está peor que muchos de nosotros. Tal vez usted dice, tengo de la lista nomás 2 o 3 cosas. Pedro tenía todo esto. Y mire, a él Dios lo transformó. Le llegó el momento de la transformación de Pedro y llegó a convertirse en alguien tan especial. Vamos a ver lo que llegó a ser. Pedro llegó a ser el discípulo más activo, más involucrado en el crecimiento y el establecimiento de la iglesia durante los primeros años. Cuando Jesús se va al cielo, Pedro tomó la batuta.
Pedro se pone al frente de la iglesia y usted lo ve predicando y no tenía miedo, lo encarcelaban y predicaba y lo amenazaron y ahora sí, la cobardía se le fue. Ahora sí, eso de hablar tonterías, no, se le fue. Más bien, dice la Biblia que en una ocasión estaba dando un discurso ante las autoridades, el hombre vulgar, ¿no? Que dice que al verlo se maravillaron y decían, oye, ¿y este no es el tipo vulgar? ¿No era el hombre que hablaba tonterías? Y decían, sí, ese era, pero ahora hablaba con una sabiduría. Ahora hablaba con una propiedad que a los ilustrados, a los entendidos, los dejaba con la boca abierta. Pedro fue transformado en un hombre activo, en un hombre sabio. Pedro llegó a ser autor de 2 libros de la Biblia. Hay 2 cartas. Muchos de nosotros creo que no hemos escrito nada, ¿verdad? Imagínense escribir 2 libros de la Biblia y también el Evangelio de Marcos, dice la tradición, dice la historia, que él no lo escribió, pero él lo dictó. Así que imagínense, es el autor intelectual del Evangelio de Marcos. Con eso serían prácticamente 3 libros. ¿Quién diría que el tipo cobarde, todo lo que dijimos de él, ahora sea un autor famoso del libro de los libros, del libro más importante de toda la historia? Pedro llegó a ser el hombre más mencionado en el Nuevo Testamento después de Jesús. Solo Jesús es el nombre más pronunciado en todo el Nuevo Testamento. Luego, ni siquiera Pablo. El nombre que más aparece después del nombre de Jesús es el nombre de Pedro. Ese llegó a ser Pedro. Se convirtió en un líder influyente para muchísima gente. Era respetado Pedro. Pedro era ya para este tiempo un hombre de Dios. Fue usado para sanar enfermos, paralíticos y muchos milagros obró Dios a través del apóstol Pedro. ¿Qué lecciones aprendemos de la vida de Pedro? Número 1, Jesús no busca personas perfectas. No se sienta mal si usted dice, híjole, yo tengo defectos, a mí me faltan muchas cosas. No se preocupe, Jesús no busca personas perfectas. Jesús no fue que se equivocó. A nosotros nos hubiera pasado que dice, híjole, nos embarrilamos con este tipo, ha sido pero de lo peor. Jesús conocía los corazones de las personas, así que lo llamó sabiendo que era bien imperfecto, estaba muy feo el carácter de Pedro, pero él lo llamó. No me importa, porque yo sé que si se deja tratar, lo voy a convertir en un vaso de honra y gloria para el reino de Dios. Así que no se sienta mal. Tal vez usted dice, híjole, creo que yo no califico, yo no me veo nunca como un líder, yo no he sido una persona que sepa hablar, toda la gente me conoce que soy impaciente. No importa, Jesús no busca gente perfecta. Él busca pecadores que estén dispuestos a dejarse transformar por el poder de Dios. Si usted quiere dejarse transformar, usted califica. No importa qué tan malo, qué tan bueno sea. Si alguien dice, yo quiero ser transformado, calificamos para ser transformados por el poder de Dios. Otra lección, Jesús nos ama a pesar de nuestros fracasos. Pedro se equivocó en varias ocasiones cuando le cortó la oreja, cuando se dejó usar por Satanás, en varias ocasiones cuando no se quiso dejar lavar los pies, pero Jesús no lo descalificó, no dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú no sirves, retírate, por favor, no más. O no le dijo, mira, te perdono la primera, pero a la segunda, ahí sí te bajo. No, varias veces, aun cuando lo negó, Jesús volvió a darle la confianza, le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Entonces, Jesús nos ama a pesar de nuestros fracasos y a todos nos da oportunidades. Ahora, tampoco se va a quedar en los fracasos toda la vida, ¿no? Pero Jesús nos da oportunidad para poder cambiar como se la dio a Pedro. Otra lección, el mal carácter y la agresividad sí pueden ser cambiados por el poder de Dios. Así que si usted tiene problemas de mal carácter, puede ser transformado por el poder de Dios. Y la última lección, las personas con más defectos, cuando se dejan transformar por Dios, se convierten en los mejores líderes, en los mejores colaboradores. Son un testimonio poderoso donde la gente dice de verdad que el evangelio funciona, porque esa persona yo la conocí y mira cómo ha cambiado. Cualquier persona puede ser transformado por el poder de Dios. Si usted quiere, usted puede. No se conforme con decir soy cristiano y sigue toda una vida con ese carácter muy desagradable, muy feo. Esa forma de ser muy fea. Por favor, decídase a cambiar. Reconozca que necesita cambiar y Dios está dispuesto a transformarlo. Usted mismo va a celebrar cuando tenga que compartir. Yo era así, pero gracias a Dios Él me ha dado mucho dominio propio, mucha tranquilidad y ahora he cambiado. Si esta palabra ha hablado a su corazón,
Si usted siente la necesidad de cambiar, haga conmigo esta oración. Padre, gracias por hablarme en esta noche. Y yo soy uno de los que necesita cambiar. Tal vez no soy tan malo como Pedro, no tengo tantos defectos horribles como él, pero necesito cambiar. Tal vez el problema no es la agresividad, pero tal vez es la indolencia, tal vez es la indiferencia, la apatía. Tal vez es una persona que no le pone ganas a lo que hace. Es una persona que emprende las cosas y las deja a medio camino, a medio hacer. Señor, cámbiame por favor. Yo no quiero seguir viviendo así. Yo sé que tú tienes poder para transformarme. Señor, te doy el lugar. Te doy a ti, Señor, mi corazón para que tú lo transformes a tu manera. Cámbiame. Quiero ser como Jesús. Quiero ser usado para honra y gloria de tu nombre. Quiero ser diferente. Quiero ser un testimonio del poder transformador que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es el versículo para memorizar para esta semana, 2 de Corintios 5:17. No olvides, 2 de Corintios 5:17. Espero de todo corazón que esta palabra haya ministrado a su vida. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.